Hermanos y hermanas, iniciamos esta celebración eucarística con Dios y con nosotros. El Señor nos convoca a esta Eucaristía, que es el culmen de la oración dirigida a Él y con la cual nos alimenta para continuar con fortaleza su camino. Al iniciar este mes de septiembre, mes de la Biblia, y en la celebración del año jubilar mariano, con el lema "Todo el que es de la verdad, escucha mi voz", la persona que con mayor humildad y perfección escuchó y escucha la palabra de Dios es María. Ella supo tener oídos y ojos abiertos para escuchar su voz y así ser de la verdad. Ella cantó las maravillas que hace el Señor con su pueblo, abriendo los ojos, oídos y boca, poniendo a caminar y a saltar a los desvalidos. Dejemos que Él actúe en nuestras vidas y nos quite el miedo, la sordera y la mudez que nos impide hacer visible su reino entre nosotros. Dejemos a Jesucristo, que a través de su ministro llega a realizar su obra de redención entre nosotros. Nos ponemos de pies para esperar al celebrante y sus acompañantes que se dirigen hacia el altar. Cantamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre. Estamos en el domingo 23º, domingo 23 del tiempo ordinario. Y damos al Señor que nos ayude a abrir nuestros oídos a su palabra para que también estemos en la disposición de proclamarla. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, por Jesucristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú, Señor, eres santo, solo tú eres santísimo, con el Espíritu Santo a la gloria de Dios Padre, amén, de Dios Padre, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse. Como a su pueblo de Israel que estaba en una situación dramática y sentía miedo, el Señor nos asegura su cercanía haciendo oír, ver, saltar, cantar y hace brotar aguas en el desierto. Solo nos pide confianza en Él. La primera lectura está tomada de Isaías, capítulo 35, 4-7a. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae la venganza y el desquite. Viene en persona a salvarlos. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la llanura. El desierto se convertirá en un estanque, la tierra reseca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al 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 Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos.
Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. 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 El apóstol Santiago nos invita a descartar toda discriminación y prejuicio social en nuestras comunidades y acoger con amor a los más pobres. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, del 1 al 5. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo no vaya unida al favoritismo. Por ejemplo, si entran en una asamblea 2 hombres, uno con anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre vestido con andrajo. Si ustedes se fijan en lo que va espléndidamente vestido y dicen, siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterio malo? Queridos hermanos, escuchen, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y heredero del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús proclamaba la buena noticia del reino y curaba toda enfermedad en el pueblo. Jesús, como dijo al sordomudo, nos dice, Éfeta, ábrete, destapando nuestros oídos y desatando nuestra lengua, para que podamos escuchar con claridad su palabra y la proclamemos con alegría y valentía en medio de todo el pueblo. Aclamemos cantando a Jesús, a quien escucharemos con atención el Evangelio tomado de San Marcos 7, 31, 37. Después del canto de aclamación, nos ponemos de pies para escuchar el Santo Evangelio de hoy. Viva la Biblia, viva la palabra de Dios. Viva la Biblia, viva la palabra de Dios. Es bueno escuchar lo que Dios quiere hablar, es bueno escuchar lo que Dios va a enseñar. Él quiere la vida y va a nivelar a todos sus hijos en fraternidad. Viva la Biblia, viva la palabra de Dios. Viva la Biblia, viva la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro para pasar por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando la Decápolis
y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartando a la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y les dijo: Efetad, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la atadura de su lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, una ideita del Evangelio del día de hoy. La curación de un sordo que apenas podía hablar, prácticamente un sordo mudo. Y es la experiencia de que una persona que, por ejemplo, nace sorda, no desarrolla la capacidad tampoco de hablar, aunque no tenga ningún problema en sus cuerdas vocales, en su garganta, que no haya ninguna dificultad para poder hablar, pero si no ha escuchado las palabras, entonces tampoco desarrolla la capacidad de hablar. Entonces, quizás es el caso de este hombre que dice sordo y que apenas podía hablar. Entonces es la realidad de la sordera y la imposibilidad también de desarrollar el lenguaje cuando no se escuchan palabras. Es la historia también o la fábula del niño lobo o del hombre lobo que se cría en la selva y que no desarrolla las habilidades humanas como la capacidad de hablar, sino que se comunica a través de los gestos de los animales con los cuales convive. Entonces, esto lo podemos aplicar nosotros también al aspecto espiritual, es como una relación obligatoria en el día de hoy. Como nosotros, cuando no somos capaces de escuchar la palabra de Dios, tampoco seremos capaces de hablar de la palabra de Dios. Entonces es un proceso que tenemos que seguir para nosotros poder entonces también proclamar esa palabra. Algunos elementos importantes que vemos nosotros en el Evangelio del día de hoy. Este hombre es presentado a Jesús para que le imponga las manos. Y lo primero que Jesús hace es sacarlo de la multitud, sacarlo del grupo de la gente, y ya fuera del grupo entonces realiza el milagro. Muchas veces vivimos nosotros en un ambiente de ruido, y quizás nosotros aquí en Tamboril no estamos, digamos, en necesidad de hablar mucho del ruido, porque vivimos en medio del ruido, de tantas situaciones de ruido a nivel exterior, pero también el ruido a nivel interior. Si hay ruido exterior y también el ruido interior, y nos impiden escuchar a Dios, aún el ruido interior es más peligroso todavía, porque a veces, incluso en medio de la situación de ruido, podemos escuchar a Dios. Pero si tenemos ruido interior, si nuestro interior está agitado, estamos inquietos, estamos preocupados, nerviosos, angustiados, entonces no somos capaces de escuchar a Dios. Entonces necesitamos estar en un ambiente de paz, de tranquilidad, de silencio, fuera del ruido, fuera
de la multitud. Jesús saca a este hombre de la multitud y allí entonces realiza la curación a través de estos signos que hemos escuchado, que toca sus oídos, que toca su lengua y que pronuncia aquella palabra, efetá, ábrete. Y ahí entonces este hombre recupera su capacidad tanto de escuchar como de hablar. Después de esto entonces viene la imposición del secreto mesiánico. No se lo digas a nadie. En muchos de los que Jesús cura, le impone este secreto mesiánico. Y le dice, mira, no se lo digas a nadie, porque Jesús viene no solamente a hacer milagros, Jesús viene a traer la salvación. Y los milagros es como un adelanto a eso que viene a traer. Entonces es como el aperitivo antes de la comida, del plato principal. Los milagros son simplemente el aperitivo. Entonces el plato principal no ha llegado, que se manifestará de manera especial esa salvación a través del misterio pascual de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Entonces, los milagros por sí solos no se entienden. Se entienden en cuanto a una misión que Jesús viene a realizar de traernos la salvación. Y por eso dice, mira, no se lo digas a nadie, porque ni tú ni nadie lo van a entender ahora, lo van a entender después. Pero, por supuesto, este hombre cuando se vio libre de aquella sordera, de aquella mudez, empezó a proclamar. Y Jesús le insistía de que se callara, pero no. Mientras más Jesús le insistía, dice el Evangelio, mucho más proclamaba este hombre que había sido curado, que había sido sanado. Entonces es importante que nosotros también apliquemos esta realidad de esta curación, de este sordo casi mudo, a nuestra realidad espiritual. Nuestra necesidad de que Jesús sane nuestras sorderas para escuchar la palabra de Dios. Precisamente estamos en el mes de septiembre, por eso hemos colocado la Biblia aquí cerca del altar, cerca del ambón, de donde se proclama la palabra de Dios, como un signo de que necesitamos nosotros manifestar nuestro amor, nuestro respeto, nuestra devoción a la palabra, esa palabra que ha quedado por escrita para todas las generaciones. Entonces, que nosotros podamos renovar ese compromiso con la palabra y que pidamos al Señor que también realice ese milagro de curar nuestros oídos, de sanar nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra de Dios. Y que escuchando esa palabra, la interioricemos, la reflexionemos, la oremos, y que después entonces también el Señor sane nuestra mudez espiritual y nos permita proclamar esa palabra. Entonces es un proceso. No porque alguien diga, bueno, yo voy a predicar, yo soy un predicador. No, hay un proceso que hay que cumplir. Hay un proceso anterior. Escuchar la palabra, meditar esa palabra, reflexionar esa palabra, vivir esa palabra. De tal manera que el testimonio de vida coincida con la palabra proclamada, porque de nada sirve tener un buen discurso cuando no se vive ese discurso. Entonces es incoherencia y caeríamos en lo que tanto Jesús le criticó, sobre todo a los fariseos. Entonces no es simplemente yo voy a ser predicador porque hablo bonito, o voy a ser predicador porque yo leí mucho la Biblia. No, hay un proceso que hay que cumplir. Entonces, ojalá que nosotros estemos en esa disposición de pedir al Señor que nos permita vivir el proceso de la palabra de Dios, escuchar su palabra, interiorizar esa palabra, practicar esa palabra y después proclamar esa palabra. Entonces, que de verdad nosotros podamos dejarnos sanar por el Señor para que podamos proclamar con propiedad la palabra de Dios y podamos, aún sin palabra pronunciada, sino con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de vida,
anunciar el Evangelio, que es la mejor manera de comunicar el Evangelio, a través del testimonio, a través de las buenas acciones, a través de nuestra vida santa. De esa manera es que proclamamos nosotros la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a sanar nuestra sordera y mudez espiritual, para que proclamemos con ímpetu, con fuerza, esa palabra en medio de nuestra sociedad. Amén. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios es Dios, luz es luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En confianza presentemos nuestras súplicas al Padre. Por la Iglesia y sus pastores, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, vida consagrada y laicos y laicas comprometidos, para que sigan proclamando la palabra de Dios por todo el mundo y sean lo primero que sean de la verdad y la escuchen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, especialmente los de nuestro país, para que abran sus oídos y escuchen la palabra de Dios y el clamor de los más necesitados y atiendan sus demandas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, especialmente los afectados por la pandemia del COVID-19 y aquellos que padecen sorderas y mudez espiritual, para que Dios le conceda la sanación corporal y espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos en comunidad, para que escuchando la palabra de Dios, nuestros oídos la escuchen y nuestros labios la proclamen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas y los diferentes servicios en la Iglesia y en la sociedad, como respuesta a la palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, nuestras súplicas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden acomodar. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar
Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, yo creo, te amo, te adoro y espero. Te pido perdón por lo que no creo, no te amo, no te adoran y no esperan. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, yo creo, te amo, te adoro y espero. Te pido perdón por lo que no creen, no te aman, no te adoran y no esperan. He aquí a Cristo, sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Freddy Bretón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Carmen Daisy García en el 7º día, Alejo Antonio Vera, 7º día, Felipe Rafael Díaz, 6º día, Salvador Tavares, Elvis José Bueno, 5º año, José Francisco Ureña, 1er año, Bárbara Vázquez, 2º año, Benedicto Vázquez, 10º mes, Eder Eversia de Chance, 11 meses, Francisca Grullón, 1er año. Los demás hermanos, familiares y amigos difuntos que hemos presentado en esta celebración eucarística. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús pueden hacer un gesto de paz. He aquí a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Se pueden acomodar.
hablaba, Señor, pero no te escuchaba. Quería hablar de ti, pero no lo lograba. Sordo y mudo delante del mundo, ensimismado y encerrado, viviendo en mi egoísmo. Me hablaba, Señor, pero no te escuchaba. Quería hablar de ti, pero no lo lograba. Sordo y mudo delante del mundo, ensimismado y encerrado, viviendo en mi egoísmo. Llévame aparte, destraba mis oídos, destraba mi lengua para proclamar que todo lo haces bien. Llévame aparte, taladra mis oídos, destraba mi lengua para proclamar que todo lo haces bien. Me hablaba, Señor, pero no te escuchaba. Quería hablar de ti, pero no lo lograba. Sordo y mudo delante del mundo, ensimismado y encerrado, viviendo en mi egoísmo. Te hablaba, Señor, pero no te escuchaba. Quería hablar de ti, pero no lo lograba. Sordo y mudo delante del mundo, ensimismado y encerrado, viviendo en mi egoísmo. Llévame aparte, taladra mis oídos, destraba mi lengua para proclamar que todo lo haces bien. Llévame aparte, taladra mis oídos, destraba mi lengua para proclamar que todo lo haces bien. Llévame aparte, taladra mis oídos, destraba mi lengua para proclamar que todo lo haces Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
oración por las vocaciones. Señor Jesús, te pedimos que envíes a nuestra Iglesia de Santiago los servidores que necesita. Escoge de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles, laicos, y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hay varios cumpleañeros y una presentación de una niña. Que pasen los cumpleañeros por aquí adelante y la señora que va a presentar el bebé también. Bien, buen grupo, el bizcocho tiene que ser grande, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la vida de esta niña que esta madre te presenta. Te pedimos, Señor, que tú le bendiga, le proteja, le acompañe, que pronto por el sacramento del bautismo pueda ser hija tuya y miembro de la Iglesia. Te pedimos también por estos hermanos y hermanas que hoy celebran su fiesta de cumpleaños, que tú le bendiga, le proteja, le acompañe siempre y que cuenten también con la protección de nuestra Madre, la Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Felicidades. Bien, recordamos que el próximo fin de semana, en las 3 misas, tanto del sábado como de domingo 8 y 11, la colecta por Haití. Así que la segunda colecta que haremos en esas 3 misas dedicadas a Haití, como lo ha determinado los obispos para toda la República Dominicana, para colaborar en algo, sobre todo con esa zona sur que ha sido afectada por el terremoto, que hace unos años también esa misma zona fue afectada por el huracán Matthews, así que nuestra solidaridad también con esa zona por ahí, de la zona sur de Haití. Así que próximo fin de semana, sábado 7 de la noche y las 2 misas del domingo 8 y 11, la segunda colecta. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fortalecido con esta Eucaristía, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que levanten la mano la gente que dice que Cristo es el Señor. Que levanten la mano la gente que dice que Cristo es el Señor. Y que den un grito de júbilo. Gloria a Dios. Y que den un grito de júbilo. Gloria a Dios. Que levanten la mano la gente que
el Señor. Que levante la mano la gente que dice que Cristo es el Señor y que den un grito